Bueno, para todos los que nos estáis viendo ahora, podéis coger un enlace, el que copiar y pegar, este que tenéis aquí arriba, y pegarlo en WhatsApp, en Telegram, para decir que estamos ahora en vivo, en directo, en Facebook, donde ustedes quieran, que estamos con la doctora Ana Karina y que vamos a empezar ya con esta clase magistral. Y porque siempre da mucha información la doctora, o sea, apuntar, hay que coger apuntes o parar el vídeo, echarlo para adelante y para atrás. También deciros que estamos saliendo pues a Facebook, a YouTube, a Twitch, a Odyssey, todo ahora en vivo y en directo. Este enlace que tenéis aquí abajo, de Linktree, Caja de Pandora, si entráis dentro veréis todos esos canales, os podéis suscribir, os podéis dar de alta y de eso pues nos podéis seguir y sabéis dónde estamos en cada momentito. Pues vamos a entrar ya con Madrid y la doctora. Esperamos un segundo. Aquí aguantando, pam, pam. Pues entramos. Ahora sí. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Luis? Gracias por esperar un segundito. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, bien, bien también. Pues nada, aquí veo que se ve de nuevo la raya esta extraña. Sí, vuelvo a estar. Pues no sé qué sea. ¿Ahora mejor? Sí, ¿no? Sí, ahora mejor. Ahora mejor, ¿verdad? Sí, vale. Pues bien, aquí ya listas para comentar todo este tema que es muy interesante y que a lo largo de toda la charla se darán cuenta que un 90% de la población vive con inflamación de bajo grado y eso tiene consecuencias. Esas consecuencias, entre otras, por ejemplo, ahora que estamos con el tema de la pandemia, pues es pillar el virus. Las personas que suelen pillarlo y sobre todo que suelen complicarse son las personas que tienen inflamación de bajo grado. Entonces, pues como a manera de introducción, todos sabemos que la inflamación, o comento que la inflamación es un conjunto de mecanismos que activa el cuerpo ante una lesión. Y esto hay dos vertientes, la inflamación aguda y la inflamación crónica, o inflamación de bajo grado. La inflamación crónica se conoce como inflamación de bajo grado. Y la inflamación aguda es cuando nos cortamos con alguna cuchilla, o cuando nos golpeamos, o cuando algo está en el cuerpo funcionando mal, pero en modo urgente, en modo agudo. Uno de los mecanismos que el cuerpo tiene para avisar que hay algo que está funcionando mal es la inflamación. Pero esta inflamación aguda, al resolverse el origen de la patología, se resuelve la inflamación y desaparece por completo. En cambio, la inflamación crónica o inflamación de bajo grado, como lo dice el propio nombre, es una inflamación en la que pasa mucho tiempo y no se resuelve. ¿Y por qué? Porque el factor agresor sigue presente, porque el factor agresor sigue allí dando problemas o distorsionando los mecanismos propios del cuerpo, y es la forma en la que el cuerpo está intentando sobrellevar ese mecanismo agresor o ese agente agresor, esa comida agresora, ese ambiente agresor, ese pensamiento agresor, esa emoción agresora. Todos estos factores que hemos hablado que se interrogan y se tratan desde el punto de vista de la medicina integrativa hacen que si no los resolvemos sea como un goteo constante, como que está constantemente goteando, goteando, goteando. La grabación, y al estar ese goteo constante de la grabación ahí presente, déjame quito esto, lo que ocurre, lo que ocurre es que el cuerpo necesita buscar mecanismos para resolver esa grabación, ese mecanismo agresor constante o ese factor agresor constante. Y al no lograrlo, transcurre el tiempo, transcurre mucho tiempo, y el cuerpo se adapta. Recordemos que tenemos un cuerpo con una gran capacidad de adaptación, tanto para lo positivo como para lo negativo, y adapta los mecanismos hasta que no puede más y hay algo que, pues que ya se rompe, se truena, y es cuando ya vienen los diagnósticos graves, tipo neumonía, tipo hipertensión, tipo diabetes, tipo cáncer, por supuesto, enfermedades inmunológicas que se detonan aparentemente de la nada. Es que ya tenían un camino largo
de inflamación de bajo grado. Entonces, aquí lo importante es que las personas se pregunten a sí mismas, ¿cómo sé si tengo inflamación de bajo grado? Y la manera muy, muy básica con la que la puedes saber es primero sabiendo cuál es tu tipo de alimentación principal. Porque en base a cómo te alimentas, que es lo que consumimos en el día a día y que es inevitable que eso sea un factor agresor o un factor benéfico para nuestro cuerpo, hay un tipo de alimentación que es la alimentación proinflamatoria, que básicamente está basada en azúcares refinados, en carnes, sobre todo cuando no son de origen ecológico o de origen orgánico, y todos los edulcorantes artificiales. Todo lo que son chucherías, repostería, bollería, refrescos, y como dije ya, todos los edulcorantes, las azúcares refinados para endulzar tés, aguas, café, todo eso hace que constantemente, digamos que para entenderlo de una forma sencilla, que la célula esté sobrecargada y que entonces toda esa glucosa o azúcar o carbohidrato no la pueda poner a disposición del cuerpo como energía, sino que se quede ahí como sobrecargando la celulita y en lugar de que la mitocondria, que es el organelo que se encarga de transformar esto en energía, en lugar de que lo haga así, se queda solamente almacenándose como grasa. Hay varias vías bioquímicas para que la energía se tome de grasas o de azúcares o de lípidos, que son las grasas, o de proteínas, perdón, y depende de, básicamente, además de cómo es nuestra alimentación, el tipo de actividad que tenemos y de vías biológicas, bioquímicas, que ya están muy bien señalizadas en el cuerpo y que a menos que haya alguna disrupción inmunológica muy importante, es prácticamente imposible que se alteren. Entonces, cuando yo sé que consumo a diario azúcares refinados, que consumo a diario cosas refritos, rebozados, que son todos los ácidos grasos que no son saludables, eso también es otro factor para que yo sepa que estoy viviendo con inflamación de bajo grado. Y algo que ya lo evidencia mucho más es cuando ya tengo sobrepeso y tengo obesidad. Si yo tengo sobrepeso por arriba de mi índice de masa corporal perfecto, que el índice de masa corporal se saca dividiendo, multiplicando mi peso por 2 entre mi talla. Peso entre talla al cuadrado, perdón. O sea, si yo peso 60 kilos, eso lo voy a dividir entre mi estatura. En mi caso sería 1,70, multiplico 1,7 por 1,7 y lo que me salga, esa va a ser la cifra por la que voy a dividir mi peso. Y el número que me salga, existen varios rangos, y el rango correcto, el rango de mi peso adecuado, para saber que yo estoy en mi peso adecuado, es entre el 15, 15.1 y el 20. Si estoy entre 15.1 y 20, es totalmente cierto que estoy en mi peso ideal. Si estoy del 20.1 al 25, estoy en sobrepeso. Si estoy en 25.1 a 30, estoy en obesidad grado 1 y así sucesivamente hasta llegar a la obesidad mórbida. Pasamos por la obesidad grado 2, obesidad grado 3 y obesidad mórbida. Y esto es un signo totalmente significativo de inflamación de bajo grado. ¿Y qué pasa con tener inflamación de bajo grado? Que mi cuerpo está completamente susceptible a que cuando haya un mínimo factor agresor en agudo, entra la inflamación aguda y al tener inflamación de bajo grado de base más una nueva inflamación aguda, mi cuerpo no puede procesar de la manera que más fácilmente podría hacerlo y mi cuerpo no puede responder y no puede reparar los mecanismos agresores de una forma tan rápida o tan óptima como lo haría si solamente hubiera una inflamación aguda. Entonces, la inflamación de bajo grado es muy importante que nos demos cuenta primero qué tipo de alimentación estoy ingiriendo en mi día a día, si tengo sobrepeso, si tengo obesidad, cuánta alimentación, cuánto ejercicio hago, cuánta actividad física realizo al día, porque eso también influye mucho en cómo pongo yo a disposición de las células el consumo de grasa. Cuando yo estoy muy sedentaria, cuando paso demasiadas horas sin hacer una actividad física, y actividad física me refiero a un ejercicio adicional a la actividad que tengo en el día a día. Si yo todos los días subo y bajo escaleras en casa, o subo y bajo escaleras en la oficina, o subo y bajo escaleras en un parque, o saco a pasear a mi perro todos los días, eso ya no es actividad física, no es ejercicio, eso es solamente la actividad de tu día a día y no cuenta como ejercicio. El ejercicio, propiamente dicho, es de 30 a 45 minutos, por lo menos 3 veces a la semana, adicionales
y además en un ritmo más acelerado del ritmo en el que en el día a día hago mis actividades de caminar, de subir y bajar escaleras, de acomodar cosas quizá en el cuarto, en los armarios. Entonces ya llevamos dos factores. Uno es la forma como me alimento, otro es mi actividad física o ejercicio, qué tanto me ejercito. Eh, ya dependerá de las personas si lo que quieren más es hacer un ejercicio que me nutra más mi sistema cardiopulmonar o un ejercicio que vaya más dirigido a músculos. Cualquiera de los dos es válido, obviamente se elige dependiendo del objetivo que quiero lograr, pero ambos tienen que estar presentes para evitar que yo esté viviendo en inflamación de bajo grado. Lo siguiente es mis pensamientos predominantes. Si yo predominantemente estoy preocupada, si predominantemente estoy enojada, si predominantemente estoy triste o melancólica, si predominantemente estoy quejándome, que eso también es una constante en el ser humano, si predominantemente estoy sintiéndome víctima o predominantemente estoy sintiéndome culpable o rechazo algo del exterior o rechazo algo de mí mismo, todos estos pensamientos generan, vamos a llamarle como moléculas emocionales. No existen como tal de manera física en el cuerpo, pero sí existe una cascada de neuropéptidos y neurotransmisores que van desde el cerebro por esos ejes que he estado comentando en otras charlas previas. Decíamos que el hipotálamo es un órgano maestro, un órgano central que está de hecho justo en el centro de toda la masa encefálica y es de ahí de donde se emiten todas las órdenes, primero a otro órgano más pequeñito, otro órgano más pequeñito que está por debajo del hipotálamo, que es la hipófisis, y después de allí salen unos ejes de información, tanto a mis pulmones, como a mi intestino, como a mi piel, como a mis glándulas, a todas a las glándulas suprarrenales, que son unas, como unas, serían como unas semillitas, bueno, la forma, encima de los riñones y esas son las que se encargan de liberar cortisol, por ejemplo, que es la hormona predominante cuando tenemos el distrés, que ya dijimos que el estrés es lo habitual, pero cuando caemos en un exceso de ese mecanismo que tiene el cuerpo para adaptarse a condiciones del entorno de la parte exterior a las que no estoy habituado, cuando eso pasa mucho tiempo o lo hago de una manera desarmónica, ya caemos en distrés. Entonces, en estos ejes que les comento, está el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es el básico que nos hace vivir en inflamación de bajo grado. El eje hipotálamo hipófisis adrenal lo que hace es estarle diciendo constantemente a mis glándulas suprarrenales, produce cortisol, estamos alertas, estamos en peligro, alguien nos está persiguiendo. Esos son los mensajes que recibe el cuerpo, aunque no exista en realidad nada que me ponga en riesgo, nadie que me esté persiguiendo, nada que me esté poniendo en alerta constante, pero mi cuerpo como entiende que esa señalización constante dice estoy en peligro, hay que huir, hay que atacar, hay que luchar, hay que golpear, hay que correr, hay que defenderme, entonces se va produciendo cortisol en unos horarios en los que no tendría que producirse. Hay un estudio, por ejemplo, que se puede hacer un test de saliva, de cortisol en saliva, y ahí se pueden ver cuáles son los picos. Hay dos picos completamente normales de cortisol que debe de haber a lo largo de las 24 horas y dos momentos en los que el cortisol depleta completamente para que podamos descansar. Y cuando estos picos y estas depleciones están alteradas, estás completamente en inflamación de bajo grado. ¿Cómo sé que mi cortisol está teniendo unos picos que no corresponden y que no se está depletando cuando tendría que depletarse? Bueno, porque tengo un cansancio inexplicable, porque además de que duermo las 8 horas recomendadas, yo de todas formas me despierto cansada, siento que no descansé, siento que necesito dormir otras 3 horas, otra hora, otra media hora, o durante el día estoy todo el tiempo bostezando o estoy buscando siempre momentos o pausas de descanso porque el sueño que tuve la noche me fue completamente insuficiente.
A veces también se manifiesta como un hambre constante, esta necesidad de estar picoteando, esta apetencia por azúcares. Eso también habla de que estoy en inflamación de bajo grado, aunque también es un signo a veces de presencia de cándida intestinal, de un hongo. Pero cuando hay cándida intestinal, o para que haya cándida intestinal, tiene que haber inflamación de bajo grado. Es el terreno fértil para que haya sobrepoblación de cándida en el intestino y en el resto del cuerpo, pero vamos, que el intestino es el principal órgano donde empieza a darse el sobrecrecimiento para que después se extrapole a otros lugares del cuerpo, es el intestino. Y para que esto ocurra, necesito estar con inflamación de bajo grado. Entonces, llevamos ya alimentación, llevamos ya el tipo de actividad física que realizo, ejercicio, el descanso. Además, bueno, los pensamientos que tengo de manera predominante, porque es imposible, tampoco quiero acotar esto a una cuestión de ser hiperexigentes, es imposible que no tengamos en algún momento un pensamiento de preocupación, un pensamiento de miedo, un pensamiento de enojo. El punto es, y el tema principal aquí es, ¿qué hago con esos pensamientos? ¿Cuánto tiempo me quedo pensando esa misma historia que me genero, o cuánta historia más hago de un solo pensamiento, que al final eso lo que va a hacer es estarle enviando señales a mis hormonas suprarrenales, a mis glándulas suprarrenales de estoy en peligro, me van a atacar, tengo que huir, tengo que luchar. Entonces aquí abro paréntesis para invitar a las personas, a los escuchas, que hagan consciente, pueden hacer un ejercicio de autoobservación, que además es muy interesante, para hacer consciente qué es lo que yo suelo pensar en cuanto me despierto. Me despierto y a lo mejor mi primer pensamiento es gracias, porque tengo una cama confortable, una habitación caliente, porque ya me está esperando mi desayuno, o sé que puedo desayunar hoy tal, hoy tengo una cita importante en donde voy a tener un gran éxito, o voy a ver a una persona con la que me siento muy a gusto, o me despierto pensando que enfado tener que levantarme, tener que ir a trabajar, tener que ver a tal persona que no me apetece nada verla, o tener que salir a la calle porque hace frío, hace calor o porque llueve. Entonces, yo les invito a que desde ese primer momento, que todavía nuestro cerebro está en frecuencia beta cerebral, que es la que va saliendo para entrar a alfa y después a beta, que es el estado de despierto como estamos ahora mismo, todas esos pensamientos principales que tenemos en la mañana recién despertamos son de los que más alimentan y perjudican a este eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, porque ya desde ahí me levanto con distrés, aunque no me doy cuenta, porque las personas creen que tener distrés es estar de malas, estar muy nerviosos, temblar, tener tics, y eso es el exceso del distrés. Eso es cuando el cuerpo ya está pidiendo un auxilio profundo de sálvame de seguir sintiendo esto porque no puedo más. Y cuando no salvamos al cuerpo en ese momento, bueno, pues entonces ya genera un síntoma mayor o una enfermedad, un diagnóstico grave, pero porque ya pasaron muchos otros avisos antes del cuerpo a los que hicimos caso omiso. Entonces, los invito a que hagan este ejercicio de pensar, de darse cuenta qué es lo primero que pienso, incluso estando con mis ojos cerrados, cuál es el primer pensamiento que viene a mi cabeza. Y si el primer pensamiento es gracias, o el primer pensamiento es qué bien que ya es un nuevo día, o el primer pensamiento es hoy va a ser un día espectacular, incluso cuando no sé cómo va a ser mi día, que eso igual lo podemos ver en otro momento, porque la forma en la que tú piensas desde que te despiertas determina hasta en un 80% cómo va a ser tu día. ¿Por qué? Por este juego y esta cascada que les digo de neurotransmisores y de neuropéptidos que son imperceptibles a la mente consciente, sin embargo ocurren todo el tiempo. Todo el tiempo están ocurriendo. Habría que ser sumamente sensible o estar en un ejercicio de introspección constante, que eso se puede notar durante la meditación, por ejemplo, para darte cuenta como cada pensamiento que tienes te tensa o te relaja el cuerpo. Y recuerden que nuestro cuerpo es el vehículo a través del cual nuestra alma nos comunica, esto me hace bien o esto me hace mal.
Entonces, haciendo este ejercicio de cuáles son mis pensamientos predominantes desde que inicio el día, después durante el día, pues qué es la voz, el run run mental que tengo de manera predominante en mi cabeza, y después a la noche, si me voy a acostar pensando qué pereza mañana levantarme y volver a seguir haciendo la misma actividad, o qué preocupación porque quizá no voy a poder realizar tal actividad, o me quedé pendiente de pedirle perdón a una persona con quien me enfadé, o ya no quiero volver a trabajar en ese sitio, volver a ir a ese instituto. Todo eso también con lo que nos acostamos hace que el cortisol no baje lo que tiene que bajar durante la noche para que mi cuerpo únicamente se ocupe de la reparación de todo lo que hice durante el día. Entonces, el ejercicio que pueden empezar a hacer es, ¿qué es lo primero que pienso en la mañana? Ya les digo, incluso cuando todavía ni siquiera abro los ojos, por supuesto después cuando los abro, ¿qué es lo principal que pienso antes de irme a la cama o minutos antes de ya quedarme dormido y durante el día? ¿Cuáles son los pensamientos que predominan en mí? Y se darán cuenta, porque esto es así, que la mayor parte del tiempo estamos siendo víctimas o estamos quejumbrosos o estamos sintiendo lástima por uno mismo, por el exterior, o estamos enojados, o estamos todavía rememorando situaciones del pasado que ya no están aquí y ahora, ya sea tristes o de preocupación o de molestia, o me enfado constantemente por algo que no me está pareciendo como está ocurriendo. Y todo eso hace que viva en inflamación de bajo grado. ¿Cómo lo sé? Pues no lo sé hasta que no me hago ciertas analíticas muy particulares, pero que no necesitan hacérselas. O sea, con todo esto que estamos hablando, yo puedo saber si tengo tendencia o ya estoy viviendo con inflamación de bajo grado. Entonces, eso es en cuanto a los pensamientos. Y por supuesto, las emociones que se generan de esos pensamientos. Porque cada vez que yo pienso, me cae mal mi vecino, emito una molécula que va de mi hipotálamo a mi hipófisis y de mi hipófisis a lo mejor a mi estómago, o a lo mejor a mis músculos, o a lo mejor a mi piel, o a lo mejor a mi mandíbula de tensión. Y entonces, entre más estoy pensando eso, más estoy sintiendo esa misma emoción que se genera. Ya les digo, no es una molécula como tal, pero es como una forma que a mí me ha resultado muy bien utilizar el término para que se pueda entender el concepto de esto. Y con eso lo que voy a lograr es simplemente que mi cuerpo siga sintiéndose en distrés. El distrés constante siempre me va a generar inflamación de bajo grado. Por supuesto, hay niveles e intensidades de inflamación crónica, vamos a llamarla. Hay diferentes grados de inflamación crónica. Y entre más tiempo transcurre o más intenso es el pensamiento o más intensa es el sedentarismo o más intensa es mi alimentación a base de azúcares refinados, de edulcorantes artificiales. El gluten, por ejemplo, también se ha visto que es un factor importante, todos los alimentos que contengan gluten, es un factor importante también para hacer inflamación de bajo grado, porque el estómago y el intestino no tienen las enzimas adecuadas para procesarlo de una forma en la que no se me queden ahí residuos o rezagos que después me pueden hacer daño. Y eso hablando solo del tema de la inflamación, porque también tiene todo un tema largo por explorarse a nivel inmunológico. Entonces, el ejercicio es cuánto ejercicio hago, cuánta actividad física tengo en mi día a día, cuánto estoy pensando y qué estoy pensando de manera predominante, qué estoy sintiendo de manera predominante y cómo me estoy alimentando. Y otro punto importante básico también es el sueño, bueno, más que el sueño, el descanso, porque ya les digo, yo puedo dormir sin descansar. Entonces, si yo duermo a lo mejor 6 horas, pero esas 6 horas son efectivamente de descanso real, eso sí hace que mi cuerpo se pueda reparar. Y como les dije, la inflamación es un mecanismo de reparación transitorio. Si ese mecanismo de reparación tiene que alargarse en el tiempo, se convierte en inflamación crónica o de bajo grado. Entonces, si yo duermo pero no descanso, y esto todos lo sabemos, pero cuando nos despertamos, me despierto con energía o me despierto cansado. Esa es la manera en la que yo puedo saber si estoy descansando o no. Y cuando no estoy descansando las horas que sean que duerman, porque habrá personas que duerman 10
12 horas, que hagan la siesta, que el fin de semana entero se la pasen durmiendo y no descansen, eso es otro factor que indica que hay inflamación de bajo grado y que potencializa, va alimentando más todavía que hay inflamación de bajo grado. Entonces, estos 5 factores son básicos, que vaya, que no necesitas ir al médico para saber que estás teniendo con inflamación crónica, inflamación de bajo grado. Tu alimentación, tu actividad física, tu descanso, tus pensamientos y tus principales emociones. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber si tengo inflamación de bajo grado o no? Que esto es un terreno fértil para el 100% de las enfermedades crónico-degenerativas y para el 100% de las enfermedades inmunológicas, todas las que son atacarme a mí mismo, porque el sistema inmune lo que hace es diferenciar, discernir qué es mío, de qué es del exterior o qué es ajeno a mí, y cuando pierde ese discernimiento, comienza a atacar al individuo. Y así se crean las enfermedades inmunológicas y estas requieren un terreno de inflamación de bajo grado. Y todas las enfermedades crónico-degenerativas, incluso para que se cronifique una dermatitis, para que se cronifique una fibromialgia, para que se cronifique una lumbalgia, para que se cronifique una cefalea o migraña, un dolor de cabeza, es porque hay inflamación crónica, inflamación de bajo grado. Y cuando resolvemos esa inflamación crónica, iniciando por pautas higiénico-dietéticas, corrigiendo todos estos factores que ya mencioné, empieza a disminuir la inflamación de bajo grado y el padecimiento comienza a revertirse y en ocasiones, por supuesto, a curarse. Cuando trato todos los demás puntos que ya hemos hablado que se observan en la medicina integrativa. Entonces, a grosso modo, esto es lo que hoy tengo mucho interés en transmitirles y saber cuántos de ustedes, con esto que estoy ahora conversando, pueden identificar que viven con inflamación de bajo grado y se dan cuenta que eso sí es una pandemia. La inflamación de bajo grado sí que es una pandemia real. Esa sí es una pandemia verdadera. Entonces, La pues, auténtica pandemia. No la que nos esa sí venden. es una auténtica pandemia, silenciosa, pero eso sí es una auténtica pandemia. Sí, sí. Madre mía, cómo se nota que eres doctora y cirujana y todo lo que llevas de terapeuta. Has dado ahí un bombardeo que te van a tener que escuchar el vídeo 3 veces para entenderlo, para coger apuntes. Pero sí está muy sencillito, Luis, está muy sencillito, no, no soy tan técnica, ¿no? No es que seas técnica, es la información, que es buena. O sea, mucha información muy buena. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás todavía, yo me refiero, tú imagínate que yo no entiendo de estos temas. Estoy todavía asimilando algo y ya saltas a otra y dices, hostia, no me da tiempo a asimilar todo. No, a mí me pasa con estas cosas. Cuando la información es buena, es interesante, también la mente, no sé qué pasa, que a veces se va. Eso como que se va, ¿no? Cuando es tanta información y le cuesta venir. Y entonces yo siempre recomiendo vean el vídeo 2 o 3 veces porque al final acaban enterándose al 100%. Porque en el primero te quedas como en Bioshock diciendo, a ver, lo quiero escuchar todo, pero no lo acabas de comprender todo. A eso me Bueno, y refiero. como los libros, ¿no? Que también un libro, hay veces que lo vuelves a leer y encuentras información que no habías encontrado la primera vez. Ahí está, exactamente. A eso es lo que me refiero. Uh-huh. Bueno, pues Entonces, sí, yo les decía que mientras entran preguntas, que siempre les digo a las personas, pregunta 2 puntos, nos dicen el país, el nombre si tienen un nombre raro puesto y formulan la pregunta en mayúsculas para que pueda yo saber que a través de los 8 chats estáis hablando con nosotros para las preguntas. Y antes, comentaros un momentito también el tema del taller online en directo, autovacuna, nosode homeopático, que lo hemos pasado para el jueves 3 de febrero, porque no había suficiente gente. Será de 6 a 10 de la noche, hora de España, matinal en América, pero una vez que lo compran, lo pueden ver durante todo el año, que si no están a la hora, tampoco pasa nada. Lo digo, sí. una vez hecho, también se puede adquirir suelto, es decir, no lo compro ahora y lo compro luego en diferido, pues lo puedes comprar en diferido. Pero es importante que os apuntéis gente porque precisamente este taller se lo pedí yo directamente a la doctora porque creo que es importante que hoy en día que están de moda las vacunas, hablemos de una vacuna de verdad, ¿no? Que la gente sepa exactamente por qué esto y no lo otro. Y por qué esto sí y otras cosas no. Entonces, yo no me lo perdería este taller. Es que aunque yo esté en directo haciendo vídeos ese día, lo pienso ver en diferido. Esta información es buena de verdad. Claro. Además que justo haciendo alusión al tema que estamos hablando en este momento,
como la mayor parte de personas que están con inflamación de bajo grado, este nodo de autovacuna viene muy bien para que se sientan y estén protegidos sin tener un biológico que normalmente también da inflamación de bajo grado, suma a la inflamación de bajo grado que ya pueden tener. Ahí está. Bueno, pues entráis, los que me estáis escuchando a través de iVoox, Spotify, que lo estáis escuchando en audio, entráis en la web www.aulaspandora.com, entráis por autor, buscáis a la doctora Ana Karina y ya veréis ahí pues lo que hay, ¿no? La masterclass, veréis en este caso también pues el taller y os podéis apuntar. Los que me estáis viendo aquí en pantalla veis que hay un signo aquí de WhatsApp, ¿no? Dentro de Aulas Pandora. Si tenéis algún problema para poder adquirir, comprar o falla la web, pues por aquí os podéis poner en contacto con Iván Mercader, mi socio, que él os atenderá en el momento que pueda para hacer la inscripción, lo que no sepáis. Como os he dicho antes, también tenéis la masterclass gratuita que os tenéis que suscribir y simplemente la podéis ver gratuitamente, que va antes que el taller. Pues, ¿qué actividades más tienes, doctora Ana Karina? ¿Algo que quieras decir de Theta Healing o alguna cosita que tengas por ahí? Sí, bueno, de hecho ya el último seminario online que voy a impartir del seminario básico de Theta Healing, en el que tú ya tomaste, ya también por las redes sociales propias ya lo lancé, que va a ser, hay una fecha en fin de semana y hay una fecha durante la semana, quiero decir, de lunes a viernes, porque hay personas que el fin de semana se les dificulta. Y justamente el enfoque es para que la gente resignifique el proceso de la enfermedad y dejen de verlo como mala suerte o como algo donde no tienen injerencia o como algo como que les pasó porque tenían la genética, que les tocó la mala suerte de tener tal genética, y poder darse cuenta, por ejemplo, en cuanto a lo que estoy hablando ahora, cómo es una técnica que va dirigida a los pensamientos, a cambiar los pensamientos que muchas veces no podemos controlar. Y además de que no los podemos controlar, pensamientos que muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos, que son los que están en el inconsciente. La técnica va completamente enfocada a encontrar información mental inconsciente y a cambiarla. Porque si yo hay veces y que esto le pasará a muchas personas, me siento nerviosa y no sé ni por qué estoy nerviosa, o hay algo que me molesta demasiado, que me enfada mucho más de lo que parecería lo normal que me pudiera enfadar, y no entiendo por qué tengo esas reacciones, o a lo mejor tengo un miedo que también me parece completamente inexplicable. La razón y la información está en el inconsciente. Entonces la técnica está completamente enfocada a aprender a accesar a la mente inconsciente de una forma muy sencilla, muy práctica y muy autodidacta, para yo poder encontrar cuál es la información que tengo dentro que me está generando estos pensamientos, y de esos pensamientos estoy generando ciertas emociones que no me están haciendo bien, y por consecuencia total, evitar esos dos factores que me pueden hacer vivir en inflamación de bajo grado. Entonces, la enfermedad, por eso, resignifica totalmente la enfermedad, porque es la forma en la que yo me doy cuenta que yo sí tengo completo y total poder en evitar que mi cuerpo se enferme, en evitar que mi cuerpo esté inflamado. Y obviamente cuando yo encuentro creencias o programaciones inconscientes del tipo me odio a mí misma, o soy inútil, no sirvo para nada, muchas veces son cosas que nos dijeron en la niñez o cosas que se nos quedó como información por una experiencia que nos impactó demasiado, pues toda esta información la podemos encontrar a través de esta técnica de Healing y cambiarla. La cambias, bueno, en cuestión de minutos, en segundos, tú ya sabes cómo va esto. Y lo más impresionante, y por lo que yo me convertí en formadora de la técnica, en facilitadora, es el efecto tan rápido que se siente en el cuerpo físico, porque no solamente se siente a nivel de estado de ánimo, sino también a nivel de cuerpo físico. Y entonces es evidente cómo las personas estamos conectadas cuerpo-mente, y que si esa conexión cuerpo-mente yo no la tengo sana, pues voy a depender siempre de una pastilla o de un pinchazo o de una vacuna,
o de lo que quieran defender, porque creo que yo no tengo injerencia en mi cuerpo físico y tengo absolutamente toda la injerencia en mi cuerpo físico. Entonces, el objetivo principal es como cerrar el año con esa conciencia de no ser víctimas del padecimiento, de no creer que pues ya Dios me castigó con la enfermedad o que esto ya es algo que no voy a poder cambiar nunca y que eso, bueno, trae otra serie de consecuencias importantes para mi día a día, para mi forma de vivir, para mis metas, para mi convivencia interpersonal. Y el impacto entonces, que originalmente el enfoque es para tu cuerpo físico, el impacto en tu vida completa también es evidente. Entonces, bueno, quien guste contactar, incluso podemos hacer como por parte, si dicen que llaman de parte de aquí del programa de Caja de Pandora, pues hacerles un porcentaje de beca como regalo navideño, pues para que cierren el año con esta conciencia de salud que es completamente integrativa y se unan a esta nueva moda de yo elijo estar sano y lo elijo y lo logro en base a quitarme todos los condicionantes que me pueden enfermar. Sí. Pues sí, Theta Healing, que es sanación en fase teta, ¿no? De hipnótica, es una pasada. Bueno, no es hipnosis como tal, que esa es la ventaja, que no es hipnosis, sino es como usar a tu mente, pero siempre estás, tú sabes, siempre estás despierto y consciente. Sí, lo que pasa es que nosotros decimos fases hipnóticas, teta. Claro, la gente que no estamos hablando de hipnosis clínica, estamos hablando de un estado en el cual estás atento. Es a lo que vengo a referir, ¿no? Te pones atento, te pones en conexiones como cuando estás meditando, ¿no? Un estado meditativo para que la gente lo entienda. Y ahí es cuando entras y cambias. Bueno, tenéis todos los datos de la doctora Ana Karina directamente en la descripción del vídeo. Tenéis ahí pues, el teléfono, el correo, el Facebook, el Instagram para comunicaros con ella. Y si no lo encontráis, porque a lo mejor en alguna de las plataformas no están, pues entráis en YouTube, en Facebook, ahí seguro que encontráis los datos de contacto. Aparte que ya tenéis también los de Aulas Pandora. Vamos con las preguntas, doctora. Bien, adelante. Yo te quería preguntar a ti primero cuántos factores de inflamación de bajo grado ya te detectaste. A ver, repite que no te escucho bien. Que yo te quería preguntar para que animáramos a las personas si tú te detectaste o cuántos factores te detectaste de predisposición de inflamación de bajo grado. Un puñado. Una alimentación no correcta a veces. Es que hay de todo. Malos pensamientos a veces también tienen que ir, pero la inflamación sobre todo viene, bueno, para mí principalmente la alimentación más que otra cosa. Principalmente como más me inflama. A nivel, pero claro, si me dices de comida, bueno, yo es que como lo que quiero. Quiero decir, no es que coma abusivamente, porque sí que nosotros hacemos dieta mediterránea, pero si yo salgo un día y tengo que comer una pizza, me la como. Y si tengo que comer una brava, me la como. Entonces, claro, yo entiendo que como cosas, por ejemplo, la leche, yo tengo, ¿cómo se dice? Utilizo vegetales, ¿no? Pero a veces también tomo la de vaca. ¿Por qué? Porque me sigue gustando. La gente dice, no, la tomes que te inflama. Ya sé que me inflama, pero es que me la tengo que tomar. Pero también utilizo las otras. Es decir, si yo aquí en casa tengo 4 o 5 diferentes, lo que pasa es que un día pues, te apetece, pues te la tienes que tomar. Es que soy un poco caprichoso. Al ser Tauro, me gusta comer. Entonces, quitarme la comida es difícil. Otras cosas me las puedo quitar. Eres Tauro, eso no lo sabía. Yo también soy Tauro. Pues nos gusta comer. Mucho, pero nos gusta comer bien. Sí, sí, de que sea de calidad. Y bueno, nos gusta todo lo que sea, vamos a decir, cálido, que tenga que estar en casa o en el entorno familiar, y nos gusta que las cosas sean de calidad. Es decir, vas a un hotel, no puedes ir a un hotel cualquiera. Te vas a la piscina, no puedes ir a una piscina cualquiera. Te gusta que tenga unos mínimos y no dices, esto no es divertido. O sea, así es, placer y calidad en todo sentido. El descanso, la comida, las amistades, la actividad, el propósito, eso es algo lindo, ¿no? Claro. Y dicen, cuando tienes el ascendente Tauro, Luna en Aries, ¿no? Digo, que tengo el ascendente también en Tauro, sigo siendo Tauro, o sea, Tauro al cuadrado. Y dicen, madre mía, más cabezón no puede ser. Pues eso. La locura me la da Aries. Fíjate que nunca me he hecho una carta astral, entonces ahí sí conozco más datos de mis ascendentes y todo esto, no lo sé. Pues no te lo hagas, porque así no descubres tantas cosas. Te llevan por el camino. Yo me acuerdo del horóscopo maya,
que con las ruedas ibas buscando y al minuto te dice todo lo que te ha pasado. Al minuto, no a la hora, a las 2, al minuto. Y yo decía, esto es demasiado saber para mí ya. Digo, lo tengo que tirar. Digo, ¿por qué no puedo estar sabiendo cada minuto lo que me está pasando? No, no puede ser. Yo prefiero vivir a la aventura. Lo que pase, sí, algún dato concreto generalizado del año y poco más. Digo, porque luego no me acuerdo, me dicen las cosas y ya se me han olvidado y ahí voy haciendo lo que quiero. Claro, y yo, la verdad es que yo mi opinión al respecto es que muchas de estas cuestiones, sí, chao, muchas de estas cuestiones lo que hacen es como condicionarte ciertas creencias que no necesitas, ¿sabes? O sea, hay gente que pone toda su fe en esto y si bien es cierto que puede pasar eso, el cómo te va a pasar depende otra vez, insisto, de tu mapeo mental. Si tienes a lo mejor ahí un mapeo mental de sufrimiento, de dolor, de crucifixión, de sacrificio, y de aparte te dicen que viene tal prueba de no sé qué, pues igual ahí acumulas una información que no te sirve. Entonces yo ahí sí estoy siendo muy cuidadosa con todo ese tipo de información. Yo creo que es orientativa y que hay que evitar que sea para la gente definitiva, que hay mucha gente que se define por la información de la carta astral o del tal, y yo creo que más bien es orientativa. A ti te dicen tal día no firmes tal cosa o tal día no hagas esto, pero también te dicen que tienes que hacer terapia. O sea, es decir, si no quieres llevarte la mierda de lo que te dicen la astrología, quitar las capas de cebolla. Por eso nosotros tocamos mucho la astrología también terapéutica, ¿no? Para que la gente se limpie, porque si no va pendido. Pero sí, ahí estamos. Y lo que has dicho tú antes, los que queráis el curso de Theta Healing, tenéis el descuento si vais por la parte de la caja de Pandora. Sí. Acordaros de eso, que no lo hemos recordado. Sí, damos una beca para la gente que venga por parte de ustedes, claro que sí. Ahí está, pues ya sabéis, los que queréis hacer la formación de Theta Healing, adelante. ¿Es presencial, online? Online, va a ser online. España, pues, México. Online mixta, México-España. Pues para todo el mundo. Adelante. Tenemos a Patricia, dice, ¿recomiendas el omega 3 para reducir la inflamación? Sí, solamente que hay que saber, hay dos tipos de ácidos grasos, el omega 3 principales, el omega 3 y el omega 6. El omega 6 es el proinflamatorio y el omega 3 es el antiinflamatorio. Entonces, incluso hay en algunas analíticas que puedes ver cuál es tu ratio omega 3, omega 6, pero aquí en Europa el ratio omega 3, omega 6 está muy desequilibrado. Entonces, sí, el omega 3 es una de las suplementaciones ortomoleculares que sirven para disminuir inflamación de bajo grado. Ya te digo, la dosificación, el tiempo sobre todo, viendo al paciente como tal, pues si estás sana o asintomática, siempre te va a ir bien. Y si estás aquí en Europa, aquí el ratio de proinflamatorio, antiinflamatorio, sí está muy a favor del proinflamatorio. Entonces el omega 3 viene muy bien. También hay que saber las dosis, ¿no? Si lo quieres para tema antiinflamatorio, para tema ocular, hay diferentes, pero básicamente es el EPA y el DHA. Son los dos omegas 3 que se recomiendan como antiinflamatorios para esta inflamación crónica. Lichi María, desde Argentina, ¿cómo puedo desinflamar mi cuerpo luego de tantos hechos postraumáticos? Sufro de migrañas. Ok, bueno, si ya tienes tú claro que tienes temas traumáticos previos, pues ahí es como la limpieza mental, ¿no? A ti a lo mejor te vendría muy bien tomar sesión o seminario, lo que más te apetezca, para ver cuánta información tienes todavía en tu mente vigente que ya no existe. De hecho, existe el síndrome de estrés postraumático, que no sé si incluso lo tengas diagnosticado, y el síndrome de estrés postraumático es que mi mente se queda en esos hechos o en esos sucesos y no puede soltarlos. Es como si todo el tiempo estuviera viviendo todavía en el, no sé, en el engaño, en el golpe, en la duda, en la incertidumbre que viví en cierto momento y no me puedo salir de ahí, como no puedo avanzar al presente y me quedo enganchado allí en esos sucesos y eso es una cuestión completamente resolvible, curable a nivel psicoemocional. Bueno, yo lo hago con la técnica, ¿no? Con este conocer cuáles son las rutas, los mapeos mentales que están ahí trazándose y remarcándose constantemente para cambiarlos.
modificar esas rutas mentales. Uh-huh. Y ahora nos vamos a Colombia con Mani y dice, entonces el tratamiento correcto es empezar con las emociones primero o el orden no altera los resultados. No, bueno, es que las emociones son producto de los pensamientos. Tú no puedes resolver una emoción si no resuelves primero el pensamiento. Es decir, yo no puedo decir estoy feliz aunque por dentro tengo rencor, ¿sabes? Ahí habría una anatomía, una incoherencia total en mi cuerpo, que mi cuerpo lo va a registrar y eso lo único que va a hacer es aumentar el distrés, porque es como, esto no coincide con esto. Este pensamiento no puede echar a la circulación esta molécula. Entonces, las emociones siempre son producto de los pensamientos. Entonces, si tú quieres resolver una emoción, vamos, por ejemplo, con el rencor. Si yo guardo rencor todavía a una mamá porque de cuando era pequeña me abandonó en un orfanato, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es ir a mi mente, resolver ese recuerdo, cambiar lo que le estoy dando al enfoque de ese recuerdo y automáticamente voy a dejar de sentir ese enojo por eso que me pasó. Pero si yo simplemente quiero dejar de sentir enojo sin ver de dónde viene el enojo, esto es de ese recuerdo o de ese mapeo mental, prácticamente sería como un autoengaño, porque no se puede resolver una emoción genuinamente, quiero decir, si no se resuelve el pensamiento que está generando esa emoción. Todo lo que pensamos genera emociones, absolutamente todo. El punto es que la mayoría de lo que pensamos no estamos conscientes de ello. Pero si yo noto que tengo una emoción constante que no me puedo quitar, lo que tengo que hacer es ir a ver cuál es el pensamiento o la creencia que me está haciendo volver a sentir, sentir y sentir esa misma emoción. Uh-huh. Vamos ahora con Sandra desde España. ¿La deficiencia de vitamina D tiene que ver con esta inflamación? Claro, la deficiencia de vitamina D, que entraría en el rubro de qué me estoy alimentando, y un poco de la exposición solar, por supuesto, eso tiene que ver con inflamación de bajo grado. No causa inflamación de bajo grado el déficit de vitamina D, sino que hace que persista la inflamación de bajo grado. O sea, no es un factor que la ocasione, pero sí es un factor que hace que persista. Entonces, los niveles de vitamina D en sangre también tienen que estar por arriba de 50, independientemente de lo que diga la referencia del laboratorio donde se hagan las analíticas, pero debe estar por arriba de 50 porque hay un montón de estudios ya donde se ve que influye tanto para temas depresivos, por supuesto para los temas de calcificación, de mineralización ósea. Tú puedes tomar mucha vitamina D en los alimentos y si no la sintetizas, en lugar de que se te vaya el calcio al hueso, se te va al sistema circulatorio. Y entonces eso tiene otra serie de implicaciones. Entonces hay que saber también la formulación de vitamina D y la dosis de vitamina D. Yo lo que suelo recomendar a las personas, de acuerdo siempre a las analíticas, es entre 2.000 y 4.000 unidades internacionales diarias. Y dependiendo ya de otros factores que tengan, esta dosis puede elevarse a bastante más. Y bueno, con la vigilancia obviamente de las analíticas semestral por lo menos, ver si te conviene más tomarla de manera oral o de manera, pues la oral siempre es, pero quiero decir, si en gotas o en cápsulas o en viales que son semanales o quincenales, pero sí, la vitamina D, más que causar inflamación de bajo grado, perpetúa la inflamación de bajo grado, el déficit de la vitamina D. Sí. Nos vamos a California con Sandy. Doctora, ¿qué factores pueden disparar que el cortisol se salga de control? Pues el principal que yo veo en la consulta es la mala gestión del estrés. La principal, mala gestión del estrés. Es decir, que tengo un factor agresor, imaginario o real, a lo mejor el tiempo, ¿no? Que tengo poco tiempo para determinado número de actividades, y si yo no tengo un adecuado orden de prioridades, no puedo organizarme y eso me hace entrar en distrés. Y ese distrés a lo mejor después me causa culpa porque no alcancé a resolver todo lo que tenía que resolver, o me causa enojo conmigo misma por no haber terminado todos estos pendientes, o a lo mejor eso hace que llegue tarde a otra actividad y después se enojan conmigo,
o ya no me esperaron para ir a otro sitio. Entonces, se crea toda una cascada de circunstancias que hacen que predomine el distrés, que se mantenga en el tiempo, y eso es lo que yo veo que primordialmente ocurre. Ya cuando estoy en la consulta hablando con los pacientes, a veces el factor de alimentación lo llevan, bueno, casi perfecto. El factor de actividad física lo llevan también a cabo, al pie de la letra, y lo que les falla es gestión del estrés. Sí, adecuada gestión del estrés. Eso es lo que yo he visto en predominancia. Perfecto, vamos ahora con Mauri. Pregunta desde Madrid. ¿Por qué se producen los desgarros en la retina? Bueno, eso tiene un poco de implicación de omegas también, de ácidos grasos saludables, y básicamente habría que ver si el desgarro es parcial o total, y si es postraumático o es sin ningún tipo de laceración. Hay desgarros bueno, supongo que se refiere al desprendimiento de retina. Hay veces que las personas nacen con una cierta debilidad de ese tejido, del tejido de la retina, y con un esfuerzo mínimo, a lo mejor levantar una caja que tenía un poco de más de peso, hace que se desprenda la retina, pero esos temas son congénitos y puede venir porque ya el bebé nace con cierta intensidad, no mucha, pero cierta intensidad de inflamación de bajo grado. ¿Y aquí cómo puede ocurrir? Pues porque acuérdense que cuando estamos en la vida intrauterina, no estamos ajenos al entorno ambiental. A través de nuestra madre, nosotros absorbemos y codificamos en nuestra mente y en nuestro cuerpo el entorno ambiental. Eso es en el caso de las partes de que el caso fuese congénito y que el desprendimiento ocurriera de manera espontánea, que es la menor parte de casos. Pero cuando es postraumático, bueno, pues evidentemente el golpe como tal tiene una importancia incidente, y si es con la edad, porque también habrá que ver de qué tipo de desprendimiento me estás hablando, hay muchos tipos, pero si es por la edad, por tema senil, también tiene que ver mucho el tema de los omegas, de los ácidos grasos saludables. Hay formulaciones muy particulares para evitar degeneración macular, desprendimientos de retina, presbitias, todos los diagnósticos que se hacen en la senilidad. Y a nivel psicoemocional, yo siempre he encontrado que hay algo que la persona no quiere ver. Hay algo que se ciega. ¿Sabes? Es algo tan doloroso o tan difícil de procesar que eligen dejar de ver. Sí. Vamos ahora con Cocoa. ¿Cómo resolver los pensamientos que causan ansiedad cuando no nos damos cuenta? Bueno, pues este ejercicio que les comentaba al inicio de la charla de autoobservación es como el palitos y bolitas del control no control, sino la buena gestión de los pensamientos. Entonces tienes que, en el momento que tienes angustia, no sería tan sencillo encontrar un pensamiento que te está generando la angustia. Entonces lo que yo te podría recomendar es que comiences con respiraciones conscientes, ¿sabes? Que busques respirar conscientemente. Hay varios ejercicios de respiración consciente que vas a encontrar en YouTube, pero es como inhalar profundamente, completamente consciente y enfocada solo en eso, sostener unos segundos esa respiración, exhalar, esto hacerlo de 5 a 7 veces, que no te llevará más de 10 minutos, y con eso tu mente puede empezar a darte información. Con eso puedes empezar a ver qué es lo que está hablando adentro de tu cabeza. Y eso que está hablando adentro de tu cabeza es lo que te genera ese sentimiento o esa sensación. Pues las preguntas de hoy se han acabado. Bien. Pues hoy fueron pocas, ¿no? La vez pasada hasta tardamos más. No, tampoco nos queda mucho tiempo, ¿no? Nada, nos quedan unos minutos, o sea, tampoco es necesario. Si no hay más preguntas, no pasa nada. Recordarles a la gente simplemente que pueden ir al taller de Theta Healing, que tienen descuento a través de la Caja de Pandora, que yo les espero en el taller online de autovacuna en OSODE homeopático, esencial para los que estáis aquí en la Caja de Pandora, que tanto os gusta
estos temas. ¿Por qué? Pues vais a saber un poquito más de cómo funciona el mundo. Os vais a liberar de cosas. Y ahora que tuvimos la oportunidad de reprogramarlo por el tema del quórum, le voy a poner un poco más de información que va a ser bastante útil, no solo para el tema de la vacuna esta que está en auge, con el SARS-CoV-2, con todas las variantes que hay. Entonces va a ser muy, muy, muy nutritivo que lo puedan tomar para aprender cómo, inclusive cuando haya las variantes que quieras, eso es una forma de protección muy sana y completamente libre de efectos secundarios. Ahí está. ¿Qué te iba a comentar? ¿Algún mensaje que quieras dar? No sé si de Teta Healing has recibido algo, alguna cosita que dé esperanza a todo lo que pasa hoy en día, ya no a nivel doctora, sino a nivel ya más tuyo personal. El enfoque. Yo creo que la base de que estemos bien es en qué te estás enfocando. Entonces, mi filosofía de vida, como dices tú, independientemente del Theta Healing, mi filosofía de vida es siempre estar muy atenta en dónde enfoco mi atención. Yo lo que pienso es que en lo que te enfocas es lo que le das más energía y a lo que le damos más energía de manera colectiva, eso crece. Entonces, yo lo que les puedo decir es que hacer un ejercicio de en todo este año, con todas las historias, las noticias, la información del día a día, la gente con la que convivo, etcétera, de lo que yo escucho, de lo que leo, de lo que me cuentan, ¿en qué me enfoco yo? A lo mejor yo sí escucho que la variante Omicron acaba de salir y que la cepa viene de Sudáfrica y no sé qué, yo lo escucho 2 minutos y medio y luego cambio mi atención y pongo mi enfoque en yo estoy suplementada, yo hago ejercicio, estoy alimentándome bien, siempre estoy gestionando mis emociones lo mejor que puedo. Entonces, eso para mí en mi realidad no existe. Entonces, yo enfoco mi atención en lo que quiero que sea mi realidad. Y eso es como la forma en la que yo creo que podemos sobrellevar esta historia que está, todavía lleve un tiempo más, que es donde nos enfoquemos. Que si se enfocan en que ya salió la nueva, o que van a poner una nueva dosis de la vacuna, bueno, pues mi enfoque es, yo sigo eligiendo fortalecer mi sistema inmunológico y prescindir de ello, y sigo eligiendo ser responsable de mi salud, y sigo eligiendo no irme al miedo, no actuar desde el miedo, sino actuar desde la responsabilidad. Y entonces el enfoque siempre te va a mantener en calma y en paz. Y cuando estamos en calma y en paz, el cuerpo tiene muchas más probabilidades de estar sano. Sí, cuando antes te ponías una vacuna antigua, para empezar la vacuna te aguantaba un año, una sola, y si salía una cepa era menos virulenta, es decir, no hacía tanto daño. Entonces, claro, si vamos viendo lo que eran antes la vacuna y lo que son ahora, pues ha dado la vuelta a la tortilla, entonces no se entiende, ¿no? O sea, es mejor dejarlo ahí y decir, mira, no pongo el foco como tú has dicho, porque Es que no mentira tras tiene mentira. sentido poner el foco ni siquiera en luchar contra algo, porque le das más atención, le das más fuerza, le das más energía y haces que esté más presente. Entonces mejor me enfoco en mi realidad está ajena a esta otra realidad que está creando una parte del colectivo, del planeta, y yo elijo pertenecer a otro colectivo y fortalecer y magnificar otro colectivo. Porque es que eso es una elección. Hay un libro que a mí me encantó de Víctor Frank, que fue el creador de la logoterapia, que se llama El hombre en busca del sentido. Y él es un psicoterapeuta austriaco que estuvo en los campos de concentración. Y entonces lo único que le daba como un poco de consuelo de estar en ese sitio era escribir todas las noches, ¿no? Como sus memorias. Y entonces hubo un momento en el que incluso eso le quitaron, su boli y su libreta. Y entonces él empezó como a hacer un ejercicio de memoria para que cuando él, que por alguna razón tenía algún tipo de ejercitación de mente y sabía que iba a estar fuera de allí sí o sí en algún momento, lo que escribió fue que le podían quitar todo, excepto la decisión de en qué iba a pensar. Y entonces a mí ese libro marcó mi vida, ¿sabes? Yo lo leí por ahí como a los 19 años y ahí el paradigma de la víctima desapareció completamente de mi mente.
porque dije, claro, es que nadie me puede, nunca nadie va a poderme obligar a pensar algo distinto a lo que yo quiera pensar. El punto es, ¿qué hago para pensar lo que yo quiero pensar? ¿Y qué hago para mantenerme pensando lo que yo quiero pensar? Entonces, ese poder de enfoque y ese poder de elección, nadie nos lo puede quitar y es una base total y absoluta para llevar esta situación mundial. Y bueno, es que yo no puedo dejar de enfocarme en la salud y para mantenerte sano. Es que eso no te lo puede quitar nadie. Ahí está. Bueno, doctora, nos vemos de aquí a 15 días. Ha sido un placer estar otra vez con usted. Igualmente, Luis, un placer saludar y un placer estar aquí con ustedes. Un beso. Gracias, niña. Que vaya bien todo. Hasta luego. Igual, chao. Hasta luego. Bueno, pues vamos a entrar ya en el final. 2 horas, tertulia. Vamos a ya poner el póster. Bueno.